Buenas noches. Buenas noches, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Buenas noches, Ley Monte, Meli Gómez, hola. ¿Se oye bien entonces? Hola Dayana. Rodrigo, buenas noches. Bueno, mientras se va sumando más gente. Muy bien, Gabriel, buenas noches. Bueno, vamos empezando. Supongo que se irán incorporando más gente a esta intervención de hoy, a esta clase, a esta conversación con ustedes. La idea es que presentarles, como está en el cronograma, ustedes han visto hoy, este teórico o esta intervención por streaming para iniciar con la unidad de psicoanálisis. ¿Sí? La bibliografía que ustedes tienen para estudiar consta de un texto de Freud, un texto de la profesora Rigotti y otro texto donde esos dos textos, el texto de Eve Rigotti puntualiza también en aspectos de, hola Juan Pablo, de Freud, más un texto sobre postfreudianos. Yo lo que quisiera contarles hoy es sobre el psicoanálisis de Freud. Luego, el martes que viene, tendrán ocasión de continuar con los postfreudianos, ¿sí? El texto que tienen de puño y letra de Freud ustedes para estudiar este año, en alguna traducción el título es sencillamente Psicoanálisis. Y como subtítulo, 5 conferencias pronunciadas en la Clark University, en Nueva York. Es un texto producto de las conferencias que Freud pronunció en ocasión de su visita a Estados Unidos en el año 1909. No sé si ya han tenido la oportunidad de leerlo, pero es un texto donde el mismo Freud dice que lo va a tratar de transmitir los conceptos fundamentales, los avances, los descubrimientos
también las incertidumbres, las preguntas que hasta el momento le ha suscitado la investigación psicoanalítica. Y es un texto, entonces él dice, ameno. Entonces tenemos un contexto académico, universitario, algunos ya conocedores de algunos de los principios que empezaba en Europa a circular, y otros ignorantes de esto. Entonces el contexto determina un poco la forma en que Freud elige transmitir esto. Eso es muy importante, porque después ustedes cuando avancen en materias, avancen en la carrera, se van a encontrar con textos un poco más duros, o más trabajosos en cuanto a lo conceptual. Aquí hay concepto, pero Freud hace un esfuerzo enorme en ser lo suficientemente entendible por cualquiera, ¿sí? Bien, el texto es de 1909. Hay que ubicarse que Freud, como ustedes encontrarán en el texto de la profesora Rigotti, hay bastantes datos biográficos. Hay una parte donde Eve realiza unos párrafos, digamos, le dedica a datos y acontecimientos de la vida de Freud. Freud es un médico que nace en la República Checa, digámoslo, en 1856 y muere en 1939. Es decir, que atraviesa la Primera Guerra Mundial y fallece en los inicios de la Segunda. Este dato no es menor, dado que el contexto mundial y el de la guerra es un factor, y de la vida personal de Freud, son factores a tener en cuenta a la hora de estudiar los giros y los avances que tiene su teoría. Es un texto también, les digo, es previo a la Primera Guerra Mundial, y es un texto de la primera década del siglo, y se dice para algunos historiadores y para algunos analistas como que el año 1900-1901, con el texto La interpretación de los sueños, que es de esa época, nace, digamos, el psicoanálisis, como que ahí habría una bisagra entre ¿por qué esas lágrimas? ¿O qué son? De alegría. La interpretación de los sueños, una bisagra entre el Freud prepsicoanalítico joven, y luego la interpretación de los sueños en 1900-1901, el inicio del gran desarrollo de Freud. Es decir, que ya a la altura de estas 5 conferencias, Freud ha escrito la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños, Freud establece claramente, define lo que conocemos luego como la primer tópica. Bueno, se le escapó. La primer tópica, es decir, la primer tópica es aquella que está compuesta por las instancias o los sistemas que Freud define como consciente, preconsciente, inconsciente. 20 años más tarde, pasada la Primera Guerra Mundial, en una vuelta de tuerca de la teoría, Freud elaborará lo que es la segunda tópica, que ustedes también conocerán, y que está definida por
digamos, Freud establece lo que son las provincias, le llama a veces, o un psiquismo, digamos, compuesto por esos campos que son el yo, el superyo y el ello. ¿Sí? Estas 5 conferencias. Hay una anécdota, para algunos tiene el valor de anécdota, para otros de verdad histórica, como fuere, se cuenta que el viaje que realiza Freud a Estados Unidos, lo cual era un sueño para él, luego va a decir que fue una desilusión, dirá de Norteamérica que es un país es un error, etc. Cuenta la historia que ese viaje que hizo con 2 de sus discípulos, con Carl Gustav Jung y con Alfred Adler, 2 de sus posteriores grandes disidentes, que van a estudiar en el texto cuando vean lo de los postfreudianos, viaja con ellos y cuenta un poco la historia, que al momento de acercarse el buque a Nueva York, al acercarse y ya visorar la Estatua de la Libertad, Freud dice, les traemos la peste. Algunos dicen que dijo, no saben que les traemos la peste. Veamos por qué. La primera conferencia de las 5, en esa conferencia, lo que van a encontrar ustedes es una síntesis muy apretada del estado de la cuestión de, digamos, la histeria hasta el momento. Vale decir que Freud, cuando él era médico, se dedica a investigaciones digamos, neurofisiológicas, en una época estaba un poco imbuido en los unicelulares, se interesa por las enfermedades nerviosas, hasta que, bueno, tiene la oportunidad de joven de hacer, no sé hoy cómo le llamaríamos, tendría una beca, una residencia, ir a estudiar, a formarse a París. Allí conoce, hace su formación, digamos, y conoce a Charcot, que Charcot era un médico de renombre para esa altura y estaba a cargo de la Salpêtrière, que era un hospital enorme que alojaba centenas de pacientes, donde iban a parar, digamos, a la Salpêtrière toda lo que secretaba, digamos, la sociedad francesa o parisina, ¿no? Me refiero a pabellones de locas, histéricas, distintas enfermedades psicóticas, incluyendo gente, criminales, ¿no? Allí estaba Charcot, y bueno, y Freud tiene esa oportunidad y allí conoce y se encuentra, vamos a decirlo así, se encuentra con la histeria. Entonces, esto, el fenómeno, hola, Irmi Contreras, del sufrimiento histérico, es un encuentro que tiene Freud y cambia para siempre, digamos, su digamos, trayecto, su proyecto o lo que va a ser en un futuro, ¿no? Conoce la histeria,
conoce la hipnosis, es decir, que la hipnosis es un método que, con algunas diferencias, en Francia de esa época se venía aplicando, es decir, Berghem en Nancy, Charcot en París. Bueno, ahí se puede estudiar lo que es la historia de la hipnosis, hay muchos trabajos al respecto. Simplemente mencionar que la hipnosis era moneda corriente en la Salpêtrière de ese momento. Bien, lo que va a contar Freud en esta primer conferencia, un poquito, es qué hace la medicina, digamos, de la época, de esa época, de su época, frente a la histeria. Nos podríamos atrever a decir que la histeria siempre ha sido la bestia negra, digamos, para los médicos, desde tiempos memoriales, ¿no? De Aristóteles, desde el nacimiento de la medicina hasta la actualidad. Bueno, en la actualidad ya el diagnóstico, en los manuales diagnósticos la histeria ya no figura más, ¿no? Pero está diversificada toda la sintomatología en distintos tipos de trastornos de la personalidad. Bueno, la bestia negra, ¿por qué? Porque lo que ve Freud, les cuenta ahí, es que la medicina no ha sabido qué hacer con el sufrimiento psíquico de la neurosis histérica. Lo han sabido hacer, al punto que los médicos rechazaban lapidariamente tratar alguna histeria, ¿no? Porque la tildaban de que en realidad no era una enfermedad, de que era toda una teatralización, de que era un engaño, de que era una mentira. De ahí para atrás, bueno, la historia de la locura y puntualmente la historia de la histeria es, podemos decir, dramática, ¿no? Histeria viene, la raíz etimológica es de útero, ¿no? La vieja doctrina médica, la creencia de que el útero, el padecimiento, digamos, de la histeria, el sufrimiento es producto de que hay algo en el útero o el útero se mueve y entonces eso trae unas complicaciones en los humores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, distintas tesis que se van trazando en la historia de la medicina. Pero el punto es ese, que Freud va a decir que la medicina, aún de la más avanzada hasta esa época, no sabe mucho qué hacer con la histeria, ¿no? Lo que él observa es que el abordaje que hace Charcot, y que el mismo Charcot en un punto reconoce, no es curativo, es experimental, es un abordaje experimental, es pedagógico. ¿Por qué pedagógico? Porque él muestra en sus famosas lecciones de los martes ante una tribuna y rodeado de sus discípulos y sus médicos, él muestra, hipnotiza y cómo disuelve o levanta síntomas en las histéricas o los implanta, ¿no? Vía la sugestión hipnótica, ¿no? Es todo una tradición que es propia de la medicina y que hasta nuestros días podríamos decir que la medicina es una clínica de la mirada, ¿no? Y lo que va a venir a hacer Freud es
a introducir una clínica de la escucha. Paralelamente a que Charcot en París investigaba la histeria en Viena, el lugar en el que ya estaba radicado Freud, en Viena, Breuer, un médico del cual él se hará amigo, y compartirán el primer texto, digamos, que se llama Estudios sobre la histeria. Breuer, ya en Viena, dice Freud, estaba aplicando la hipnosis y relata el famoso caso de Ana O. Ana O es como salió publicado, pero se trata, luego la historia nos diría que el nombre de esa paciente, de esa histérica, es Berta Pappenheim, ¿no? Lo van a leer ahí, van a leer algunos pormenores de ese caso. Esa misma paciente de Breuer empieza, lo que descubre Breuer es que en estados de ausencias, esta paciente murmura unas palabras sin sentido, empieza a hablar en otro idioma, en inglés, un idioma que le era incluso desconocido. Qué obsesión, a ver qué pregunta. Toda concepción patológica se vinculó con la simple fisionomía femenina. Qué obsesión, poco científico en realidad, directamente. Bueno, sí, y justamente hoy han tenido su práctico de género y sí, es en algún aspecto aberrante, pero bueno, vale la pena estudiar cómo esa etimología y la procedencia y, bueno, bien, está muy bien la apreciación, ¿por qué no? Sí, Mariano. Bueno, les decía que esa paciente y que Breuer empieza a escuchar esos murmullos, es decir, va más allá de la observación, o si quiere Mariano, del útero, o de la apreciación fisionómica, sino que empieza a escuchar algo ahí, Breuer, sin él darse cuenta, pero él estaba atendiendo eso, valorando ese aspecto de un sujeto, es decir, él habla. Luego, no sabrá mucho qué hacer con eso, y sí Freud, pero la paciente Ana luego dirá, va a definir ese vínculo y ese método con Breuer como, usando ese inglés que ella cuando estaba en absenso murmuraba y hablaba en inglés, de chimney sweeping, es decir, decía como el barrer, limpiar, ¿no? El barrido de una chimenea, ¿no? Y lo definió la misma paciente como talking cure, es decir, una cura por la palabra. Ahí ya está el germen, podemos decir, que diferencia radicalmente y marca un antes y un después en el abordaje de el padecimiento histérico. No ya, si quiere Mariano, en la cuestión del útero, adjudicarlo solamente o apreciaciones a la mujer o los médicos que rechazaban porque el abordaje de la histeria era una cosa menor, lo más importante era otra cosa.
Bueno, talking cure, entonces, ¿no? La propia paciente lo llama así, ¿no? ¿Qué más de esta primera conferencia? ¿Qué más decir? Lo que hacía Breuer era hipnosis, y bajo hipnosis inducía, promovía que el paciente hable, no solamente que simule o implantaba síntomas o los sacaba, ¿no? Sino que a lo que se escuchaba, a la palabra, quería que algo se vaya asociando, otra palabra que explique bajo ese estado de no conciencia, ¿no? Eso va compartiendo con Freud, al punto que Freud en sus inicios empieza ya de vuelta de París, se contacta con Breuer. Hay una película muy interesante al respecto que pueden ver de esos inicios, que se llama, que es de Hudson, una película vieja, Freud, una pasión secreta, por ejemplo, ¿no? Una linda película. Entonces, está esa diferencia, la escucha. Y Freud empieza a elaborar su teoría de la histeria basada en esa labor, él dice la labor terapéutica. No en un experimento, sino en esa propia experiencia de la práctica, en lo que va escuchando. Entonces, ¿cuál es una de las primeras de las primeras grandes afirmaciones y que se sostienen hasta hoy en día en psicoanálisis que establecerá Freud? Es que hay una determinación psíquica en la dolencia, en los síntomas. Creo que sí, queda grabado, Diego, sí. Una determinación, o en algunos textos pueden leer la sobredeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Que eso causó y a veces causa resistencias, ¿no? Si no se quiere saber nada de eso. Es que nada es casual en las conductas del ser humano. Es que todo acto, la palabra, los pensamientos, tienen una determinación, pero que no es conocida por el propio sujeto. ¿Se entiende? ¿Se entiende ese concepto? Es clave, ¿no? La determinación o sobredeterminación. Sí, los sueños son de quien los sueñas, no, son un material importante. Un acto fallido, vamos a ver un poquito más adelante, no es una cuestión que para el psicoanálisis sea despreciable, ¿no? Todo lo que le sucede a un sujeto es material para el análisis o para un analista y para la teoría. Eso es lo que, una de las primeras cosas, y lo dice acá en la primera conferencia, con lo que Freud se topa. La determinación psíquica. O que los síntomas están determinados o sobredeterminados. Bien. Yendo a la histeria y ya metiéndonos en el concepto de síntoma, que es una cosa muy importante ya desde temprano en Freud, es que un síntoma, además de la sobredeterminación
de la cual les hablaba, es algo así, dice él, son como símbolos, ¿no?, conmemorativos, ¿no? Es decir, que remiten un síntoma a vivencias, a sucesos, a acontecimientos penosos o traumáticos de la vida de ese sujeto. Entonces, Freud elabora ahí como una gran fórmula que dice que los neuróticos, los histéricos, en este caso, los enfermos histéricos, sufren de reminiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo les digo que hay símbolos conmemorativos, quiere decir que nada en el psiquismo se pierde. Lo que hay es olvido, un olvido operando producto de la represión. ¿Se entiende? El trastorno histriónico. Buah. Como les decía antes, todo lo que es la nosografía, Iván pregunta eso. La histeria no figura como tal, porque es de reglambre psicoanalítica y los manuales de clasificatorios, digamos, remiten a otras tradiciones psicológicas y psiquiátricas, entonces, pero que la dolencia se encuentra desparramada en distintos tipos de diagnóstico, como un trastorno de ese tipo, ¿no? Bueno, seguimos con la represión. ¿Cómo sería lo de la represión? Que es un concepto fundamental. Entonces, para no adelantar, Freud va viendo que los síntomas van teniendo relación con sucesos de la vida, ¿sí? No que los síntomas nacen de un repollo, una creación ex nihilo, no, nada de eso, sino que él lo que va viendo al ir escuchando, y la experiencia de estudios sobre las estrías con Breuer da cuenta de esta elaboración, es decir, bajo hipnosis e invitando a los sujetos a que hablen de lo que sufren, va encontrando que el padecimiento, puesto en forma en un síntoma, formalizado en un síntoma, guarda estrecha relación con sucesos de la vida. Eso es un hallazgo en esta investigación de Freud. Voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Bien, lo de la represión que le decía. Bueno, hay un esbozo del concepto de represión aquí, que es mucho más complejo, pero bueno, la represión es un mecanismo psíquico. Es un mecanismo psíquico, es el mecanismo psíquico propio de las neurosis. Cuando decimos propio de la neurosis en psicoanálisis, de Freud en adelante, estamos hablando de los cuadros histéricos o de la estructura de la neurosis obsesiva o de una fobia, ¿no? Entonces la represión es un mecanismo psíquico propio de las neurosis. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente lo que plantea Freud es que ante una idea, soportar un deseo, es decir, ante un deseo
que contraría la moral de un sujeto o se le hace intolerable a la conciencia de un sujeto, la represión es un mecanismo que, como bien sabemos, por las distintas acepciones del término represión, tiende a eliminar eso que es desagradable para la conciencia, un deseo que es inadmisible. Pero para Freud, esa operación de la represión sobre lo que actúa, nada se pierde. A algún lugar va. ¿A dónde va? Eso, hay un reservorio, hay marcas, hay, diría Freud, en la interpretación de los sueños, huellas némicas. No se pierde. Si hay algo que hay en psicoanálisis, más que una teoría de la memoria, podemos decir, es una teoría del olvido. Es decir, hay memoria porque hay olvido. Hay olvido porque hay represión. ¿Sí? Entonces, la tarea que irá avisorando Freud es la de restablecerle al sujeto de esa memoria, sacarlo de ese olvido, pero con un costo, ¿no? Porque eso implica que el sujeto, haga consciente eso que en un momento se le hacía desagradable. Entonces, la represión actúa, digamos, separando ese suceso de la vida, esa representación, del afecto que lo une. Si es un deseo, ¿no? Por ejemplo, Freud dice una situación que está saturada en afecto, para un sujeto y eso le da lo que le remite a un asco. Entonces el sujeto, la represión actúa separando lo que es la representación, que es del orden del lenguaje, con el afecto que está unido. De ese modo la represión logra su cometido. Ahora, para Freud, esos dos elementos, una representación hecha de lenguaje y un afecto hecha de una energía psíquica, ¿qué se hace con eso? Y bueno, en el caso de la histeria, Freud les plantea aquí que eso encuentra una vía llamémosle tramitación o de vehiculización vía una inervación corporal. Freud le llama a eso la conversión histérica. Pueden haber oído hablar de la histeria conversiva, es decir, ese afecto se deposita en una parte del cuerpo. Entonces, un síntoma hecho en una determinada zona del cuerpo y que no tiene que ver con lo psicosomático ni con una dolencia, es realmente una producción psíquica depositada en el cuerpo. Eso que ya se veía en la época, encuentra esta nueva explicación. Es decir, dolencias, síntomas corporales desarrollados por la histeria, producto de la represión neurótica. ¿Se entiende? Bueno, en la segunda conferencia, pasamos a la segunda conferencia. La segunda conferencia, si la primera se trata de realizar una síntesis y una explicación de los orígenes del psicoanálisis a partir de la histeria, la segunda conferencia va a tratar sobre el método. El método. Unas cosas ya le adelanté, lo que venía haciendo Charcot en París. Habría que agregar que en Francia estaba también Janet.
Freud dice que lo que hace Janet es decir, abordar la histeria bajo una tradición de la psiquiatría basada en la herencia, digamos, y en la degeneración, digamos, ¿no? Entonces, Freud decía que para Janet la histeria era una forma de degeneración del sistema nervioso. Por ende, Freud se diferencia de eso, para él no tiene que ver con eso. Para Freud la histeria es un síntoma, la histeria es una estructura neurótica producto de que lo que está actuando es una represión. Ahora vamos a ver represión de qué más adelante. El método arranca para Freud con la hipnosis catártica. Luego él se va a encontrar con que abandona, digamos, la hipnosis, es decir, no le sirve. ¿Por qué? Porque dice que el mecanismo por el que actúa la hipnosis es por la sugestión. Por ende, la sugestión no llega muy lejos, es decir, no cura. Se le pueden dar órdenes a un sujeto, a de que diga, de que hable, de que haga cualquier cosa, y queda en eso. Y para Freud, el tratamiento, la cura, el cese del padecimiento implica ir a las causas del malestar. Por otro lado, dice Freud que es un método inseguro y que es místico, ¿no? Entonces lo abandona, pero sí se queda con la porción de método catártico que tenía la hipnosis. Es decir, Freud durante un tiempo invita a los pacientes a que digan, que hablen, es decir, que asocien alguna palabra a lo que está diciendo, y presionándole la cabeza, ¿no? Eso aparentemente le daba algunos resultados, ¿no? Durante un tiempo. Bien. Hipnosis, método catártico, para luego, no está bien definido aquí, pero hay esbozos, para luego Freud encontrarse con lo que será el método del psicoanálisis de ahí en adelante, con la asociación libre. ¿Sí? La asociación libre que Freud va a plantear como una regla fundamental, ¿no? La regla fundamental de psicoanálisis. Es decir, la invitación en el dispositivo analítico, la invitación al sujeto, al analizante, de que hable, de que diga lo que se le viene a la cabeza, la ocurrencia que tiene, que no se obstaculice, ¿no? Es una invitación, ¿no? Justamente a hablar, y donde no va a ser juzgado, no va a haber juicio moral ni de valor acerca de lo que se diga, ¿no? Eso no es menor, ¿no es cierto?, para el dispositivo analítico, dado que lo que estaba en juego, decía Freud, en la génesis de la enfermedad, es justamente una represión. Entonces, el lugar de la escucha, el lugar de ese analista que Freud va prefigurando, es el de alguien que deja hablar. ¿Y qué hace hablar? A eso que el propio sujeto parlante parece desconocer de sí mismo. ¿Entendido? Entonces, en eso concluirá el trayecto de la investigación en cuanto a la metodología, a la técnica. Freud arribará a lo que es la asociación libre, que hasta nuestros días, digamos,
la usamos, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra cosa va a decir aquí Freud? Avanzará un poquito más en la segunda conferencia sobre esto que preguntaban también, lo que he dicho, sobre lo que es el concepto de represión. Agregará, ¿no? Porque tengan en cuenta que son conferencias dadas en días sucesivos. Es decir, que Freud él mismo va dando una conferencia, luego corrige algunas cosas, agrega otros elementos, ¿no? En otras. En la segunda va a dar otras precisiones respecto a la teoría de la represión. Lo que va a decir, es decir, cómo se llega de ese mecanismo que es la represión a un síntoma. Ese es el... Ahora no puedo responderle esa pregunta a Connie, ¿sabe? Pero en el box de cátedra, ese trayecto entre lo que es la represión y el síntoma, digamos, va a establecer. ¿De qué modo? Freud dice, bueno, la represión se presenta como ese mecanismo ante un deseo intolerable. Un deseo intolerable actúa la represión. Ahora, eso reprimido tiende a expresarse, quiere emerger, hacerse consciente, es un quantum que quiere su expresión. Entonces, la represión, tarde o temprano, falla. Freud le llama, hay un fracaso de la represión. Ese fracaso de la represión hace que exista, que se dé, que se forme, ¿no? Lo que él llama una formación sustitutiva. Una formación sustitutiva, por ejemplo, un síntoma. Es decir, en el concepto de síntoma parece una contradicción, pero no lo es, más bien es una paradoja o algo así. En el concepto de síntoma se aloja, podríamos decir, es un sufrimiento, pero hay una ganancia de satisfacción en ese sufrimiento. ¿Eh? Es decir, logra ese deseo reprimido expresarse en forma, una formación sustitutiva, como es un síntoma. Ese es el arreglo o la solución de compromiso, producto de una solución de compromiso, que el psiquismo establece para poder arreglársela, digamos, con eso intolerable. ¿Sí? Bueno, y otro de los conceptos que es lindero y contemporáneo también a la represión es el de resistencia, ¿no? El concepto de resistencia. Es decir, Freud se da cuenta de que cuando invita promueve a que los pacientes hablen, digan lo que se le ocurre, asocien, ve que hay algunos obstáculos, ¿no? Y eso le va a llamar, es decir, que no es tan fluido. Freud encuentra eso, en eso lo llama resistencia, ¿no? Es decir, que el sujeto, hay alguna fuerza que resiste a que se pongan en palabras cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento, ¿no? Está
la resistencia. Y la resistencia entonces para Freud será una clave para la clínica, porque es justamente que lo que se resiste es de que material inconsciente se haga consciente, ¿no? Bien, tercer conferencia. Tenemos la histeria, el método, concepto de síntoma, mecanismo de la represión, etc. En la tercera conferencia Freud lo que hace es ampliar un poco en esto de las formaciones sustitutivas, y entonces dice, hay otros fenómenos anímicos, psíquicos, que responden de la misma manera que un síntoma como una formación sustitutiva, es decir, una formación del inconsciente. Entonces, menciona lo que es el chiste, los actos fallidos, ¿sí? Y el sueño. Yo les había dicho al principio que el sueño es un estudio importantísimo en el psicoanálisis y que Freud escribió la interpretación de los sueños en 1901, y lo que será su estudio sobre el chiste y su relación con el inconsciente, que es un hermoso texto, lo que es psicopatología de la vida cotidiana, que aloja investigaciones sobre los olvidos, los actos fallidos, actos sintomáticos, etc., es también contemporáneo, son de 1905, 1905, ¿verdad? Es decir, y estas conferencias son de 1909, o sea, Freud ya ha investigado y está sabiendo de lo que habla, ¿no es cierto? Es decir, hay otros fenómenos anímicos, les cuenta a la audiencia. El chiste, los sueños, los actos fallidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Freud, los sueños, digamos, él va a decir que el sueño es la vía regia para acceder y conocer el inconsciente, ¿sí? Él hace una investigación pormenorizada, un estado del arte que se ha dicho, que se viene diciendo desde épocas inmemoriales acerca de los sueños, ¿no? Y para él los sueños no son una cosa menor para el estudio del inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Freud dice, lo que motiva un sueño, es el motor de un sueño, dice, es un deseo reprimido. Y el psicoanálisis lo que se propone es que el sujeto se reencuentre con ese deseo en las condiciones del dispositivo analítico, dado que ese sujeto accede a sus deseos, si los conoce, si los hace conscientes, levanta la represión, por ende, cesa de sufrir. Ese es reducidamente, es el propósito de Freud. Entonces, el sueño, para Freud, dice, cuando se sueña, lo que está en juego es un cumplimiento de un deseo. Algo que no se saldó, algo que quedó insatisfecho en la vigilia, en la vida diurna, despierta, se satisfacería en los sueños, con los sueños. ¿Qué está explicando? Bueno, estamos explicando, Jime, Freud, las 5 conferencias de psicoanálisis que da en la Clark University, que lo tiene como material usted que estudiar para el segundo parcial.
Entonces, los sueños van a ser un objeto de investigación eh, para el psicoanálisis, ¿no? ¿Y de qué modo? Porque vieron que se llama interpretación de los sueños, es decir, que hay algo pasible a interpretar. ¿Y qué se interpreta? Y lo que se interpreta siempre son palabras, ¿no? Por eso yo le decía que esto se trata de una clínica de la escucha, no de la mirada. Lo que importa es escuchar, lo que importa es el lenguaje, las palabras, los tonos, el sentido, o la mati. Entonces Freud va a decir que cuando un paciente trae como material al análisis un sueño, él le presta mucha atención. Y dice que un sueño tiene dos componentes. Hay un contenido que le llama latente y un contenido del sueño que es manifiesto. Lo que se recuerda al despertar y el material que lleva ese sujeto a su análisis, ese paciente, lo que lleva es lo que recuerda, lo que reconstruye. Eso se llama contenido manifiesto. A Freud lo que le interesa es acceder al contenido latente. Freud dice que el contenido latente es lo que aloja ese deseo, es decir, es lo realmente soñado, pero producto de que actúa la censura, ese contenido latente se deforma y surge como contenido manifiesto. ¿Se entiende? Es muy importante ese aspecto. ¿Se entiende ahí? A veces es difícil no verlos, no escucharlos, para ver si se están durmiendo, si están entendiendo. Pero es muy importante ese aspecto. El contenido manifiesto es el que Freud escucha y entonces a eso que escucha, a ese contenido manifiesto, Freud le pide al paciente que asocie palabras. ¿Y qué se le ocurre? Es decir, al contenido manifiesto lo va atomizando, lo va separando en partes. De nuevo, el contenido manifiesto es lo que el sujeto recuerda del sueño. ¿Sí? Jiménez recuerda eso, entonces Freud toma los elementos de ese contenido manifiesto y lo invita al paciente a que diga lo que se le ocurra de eso que recuerda que soñó. Entonces ahí se da la cadena asociativa. Asociando palabras significantes. Es que de lo que se trata la vía de acceso a ese contenido latente. Es decir, les dije, operó una deformación. Lo latente soñado no puede ser descifrar el sueño. ¿Posible estudiarlo de alguna manera? Claro, de esta manera, Ley. Acceder al contenido latente haciendo asociar al paciente es un modo indirecto de acceder, porque directamente no se puede porque opera la represión, les dije. En el libro tenemos la primera conferencia. Bueno, tendrían que tener todas las conferencias, las 5 conferencias. En internet está muy traducida, busquen 5 conferencias y la bajan, no hay problema. Entonces, para acceder al contenido latente, les decía que Freud propone el método analítico, es decir, la asociación libre, ¿no? Entonces opera una deformación. Nuevamente, entonces, Freud comprueba que el sueño, al igual que un síntoma, es una formación sustitutiva.
Es decir, producto de que hay represión, tenemos ese material. No lo tenemos de primera mano, porque el deseo que aloja el sueño es intolerable para la conciencia. ¿Se entiende? Bien. Otra cuestión clave en relación a los sueños que les va a comentar Freud aquí, en la tercera conferencia, se trata sobre lo que él llama la elaboración del sueño, ¿no? O lo que se llama el trabajo del sueño. Es decir, cómo actúa la deformación. Tiene que salir deformado para poder salir a la conciencia, ¿sí? Y poder trasvasar, digamos, la censura. De otro modo, no podría porque sería intolerable. Ese es el concepto siempre. Entonces, lo que opera, dice, se deforma el contenido por dos trabajos o dos tipos de elaboraciones, que le llama por condensación o por desplazamiento. Eso hace que sea inútil, digamos, que si soñaron con alguien, digamos, ese alguien sea con certeza la persona de los sueños, porque lo que opera siempre son deformaciones. Puede estar desplazada la persona, entonces recuerdan tal situación o que soñaron con tal persona o cualquier cosa, y en realidad es engañoso, por la censura, digamos, hay que poder hacerle la trampa a la censura, entonces está deformado porque puede actuar uno de estos mecanismos, ¿no? La condensación o el desplazamiento. ¿Estamos? Otra cosa importante de los sueños es que no se pueden generalizar, no se puede universalizar. Es decir, lo que un sujeto sueña es para ese sujeto y no para otro. ¿Se entiende? Es decir, el simbolismo en un momento fue para Freud ahí muy, muy cercano también a lo que es el simbolismo en Jung, un poco como que coqueteó o aceptó eso, ¿no? Como un simbolismo arquetípico, pero luego el psicoanálisis no da por tierra eso, es decir, los sueños, qué significa si sueño con tal cosa, ¿no? Entonces, como si eso tuviese, para cualquiera que sueñe con eso, un significado, ¿no? Eso es como ustedes ven, para jugar a la quiniela, ¿verdad? Cualquiera que sueña juega el número, no hay una remite directamente. Bueno, en este caso no. Porque acá lo que está actuando es el psiquismo, la singularidad de cada uno y de cada sujeto y de cada soñante, y a su vez lo que recuerda ese soñante, y a su vez lo que asocia de lo que recuerda. Por ende, un sueño es lo más singular que hay. ¿Se entiende? Por más que nos guste hacer el ejercicio de interpretarle a algún amigo, alguna amiga, lo que soñó y qué significa. Están los sueños y están los actos fallidos también para Freud. Los actos fallidos, llámese el olvido de cosas, el olvido de nombres propios. Freud trabaja mucho el olvido de nombres propios, es decir, cuando, ay, ¿cómo se llamaba? Y uno dice, lo tengo en la punta de la lengua a un nombre. Bueno, Freud se encarga y da casos de su propia experiencia de que los olvidos no son casuales o por cualquier cosa. Hay un determinismo psíquico que dice que ese olvido responde a algo y no a cualquier cosa. No es azaroso. ¿Estamos?
las equivocaciones verbales, el lapsus verbal, linguae, perdón, lapsus linguae, los lapsus, los errores en la escritura, la pérdida de objetos, la ruptura de objetos. Es decir, todo tipo de conducta, de acto de un sujeto no es despreciable para la investigación psicoanalítica. Acá preguntan por qué hay sueños placenteros y sueños displacenteros como las pesadillas. Bueno, lo que van a encontrar ahí, y por qué sueños recurrentes, bueno, lo que Freud aclara, como les dije, es que todo sueño es un cumplimiento de deseo. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tendrá de placentero o de lindo despertarse angustiado? Bueno, Freud les aclara que producto de esa misma censura y de las deformaciones actuantes, la angustia o un displacer o recordar algo, uy, no, qué feo lo que soñé en el contenido manifiesto, es lo mismo. Es decir, no va a manifestarse cuando se despierta el soñante, así como así, ese deseo que está reprimido. No sé si se entiende. Quiere decir que el displacer es un nombre más, o la angustia en los sueños, las pesadillas moderadas, digamos, ahí en Freud, es un nombre más de que está actuando la represión. Lo van a encontrar ahí de ese modo. Bien, y les decía los actos fallidos. La cuarta conferencia. La cuarta conferencia trata más de, digamos, aborda Freud ahí uno de los temas, si no el tema más escabroso, no solo para el psicoanálisis, sino que yo diría para cualquier pensamiento, cualquier ciencia que se considera seria, digamos, de pensar problemas y de un modo serio, ¿no? Que es el tema de la etiología de la neurosis y que tiene que ver con la sexualidad infantil. Eso en su momento causó muchísimo revuelo, muchísima resistencia. Aún hoy a veces se suele escuchar alguna resistencia. Es decir, el lugar que el psicoanálisis, que Freud le da a la sexualidad infantil. Nada de que la sexualidad es del adulto, o de la juventud. No. Freud, bueno, ¿ve? Acá tenemos un ejemplo, disculpen. Paola dice, olvidarme la llave en alguna casa. Para Freud, ¿sería un deseo volver inconsciente ahí? Para usted habrá que ver si usted se las olvida y usted trabaja en su análisis ese olvido, habría que ver no es que eso tiene un sentido ya establecido en una hoja o en un libro que yo puedo decir, se olvidó las llaves, quiere decir tal cosa. ¿Se entiende? No es eso descifrar el inconsciente. Eso es cualquier psicologismo barato, digamos, no funciona así. Freud se ha tomado el trabajo, le ha costado su vida, ha sido muy resistido para tratar de ahondar en esto y ser lo más lógico, lo más argumentado posible, ¿no? Así que no se reduce a cosas así tan del sentido común tampoco, ¿no?
Le decía la sexualidad infantil. Entonces Freud pone en el centro a la infancia. Para Freud, la sexualidad es infantil. La sexualidad, por ende, la neurosis es infantil. Se responde a modo de cómo se estableció la modalidad de funcionamiento, de satisfacciones, de placeres, de prohibiciones en la infancia. El niño perverso polimorfo, llamaba Freud, ¿no? Niño que activamente siente o busca placer. Entonces, Freud va a decir que en la neurosis, en ese sufrimiento, la etiología, en los orígenes, en las causas de esa neurosis, lo que está es la sexualidad. Y va a aclarar, y siempre hay que aclararlo, ¿qué es sexualidad para el psicoanálisis? No son esas teorías, a veces esas críticas que se hace al psicoanálisis de un pansexualismo, que todo es sexo y sexo. No. Hay que tomarse el tiempo de leer para entender de qué trata para Freud la sexualidad. Básicamente tiene que ver con la satisfacción, donde está involucrado, por supuesto, el cuerpo. Entonces, Freud va a decir que en la niñez hay deseos, se van formando los deseos en la niñez. Deseos, obviamente, que pueden llegar a ser reprimidos y duraderos. Esos deseos reprimidos y duraderos que en un momento determinado de la vida pueden establecer un conflicto en el psiquismo del paciente, del sujeto, y hacerlo enfermar. Entonces, que haya una etiología sexual para Freud quiere decir que hay una fuente de placer sexual. Esa fuente que se va estableciendo de placer sexual tiene que ver con estímulos de determinadas zonas del cuerpo que se van dando o se le van dando al niño o a la niña, ¿no? En los cuidados, el chupeteo, es decir, la oralidad, los cuidados, la limpieza, entonces es el ano, la zona erógena, etc. Así Freud establece su concepto de pulsión, de pulsiones parciales, y es de donde un sujeto extrae sus satisfacciones, ¿no? En la succión, en el chupeteo, con la teta, ¿no? Freud ahí ubica una forma primordial, evolutivamente, si quieren, de lo que es la satisfacción, a partir de lo que es el chupeteo. Y eso se va a llamar pulsión oral. Eso es sexualidad en la infancia, infantil. Por ejemplo, el estimular esas zonas lo que hace es recortar esas zonas del cuerpo y ubicarlas como zonas erógenas. Zonas erógenas, es decir, zonas que para ese sujeto son pasibles de darle un placer. ¿Vamos? Esta cuarta conferencia avanza diciéndole también que todas las satisfacciones, los placeres en un momento son de índole autoerótico. Son para una satisfacción y una satisfacción extraída del propio cuerpo. ¿Se entiende? Y pasa luego a decir que la satisfacción, ¿no?,
va a depender o se da a partir de una elección de objeto. Es decir, de una elección de objeto quiere decir a partir de un otro, a partir de otra cosa se extrae la satisfacción, el placer, no ya por medios autoeróticos. En ese trayecto, lo que está operando es lo que años luego de esta conferencia Freud va a llamar el complejo de Edipo. Acá le llama, déjenme que recuerden, en alemán, Kernkomplex, como el complejo nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Freud dice que los primeros objetos, las primeras elecciones objetales, donde el sujeto va a extraer placer, también hostilidad, ¿no? Displaceres, es a partir de los objetos, esos son los padres. De esos vínculos que se dan, o de los vínculos más cercanos desde la temprana infancia, van a ir definiendo la elección de objeto. De ahí luego, ¿no? El complejo de Edipo. Saben que el complejo de Edipo es una tragedia de Sófocles que Freud toma esa tragedia para dar cuenta y explicar diversos aspectos de la doctrina psicoanalítica. Por ejemplo, ¿no? Es decir, el complejo de Edipo es el mito por el cual bueno, la tragedia en síntesis lo que plantea es que el sujeto, el protagonista, que es Edipo, se enamora, se casa con su madre sin saber que es su madre y mata por determinadas cuestiones a un hombre que es su padre sin saber que es su padre, ¿no? Eso le costará, entre otras cosas, cegarse cuando toma dimensión, cuando accede a la información, así se hace consciente, ¿no? De eso que ha cometido, ¿no? Se ciega, es decir, una especie de representación del castrarse, ¿no? Bueno, todavía no llegamos a resolverlo, Iván. Estamos explicando el complejo de Edipo. Vamos a ver si podemos llegar a responder eso. Entonces, Freud lo que explica es que un niño toma como objeto de su amor la corriente tierna del vínculo, se da con el progenitor del sexo opuesto, y con el progenitor del mismo sexo lo que se da más bien es una relación de rivalidad, de hostilidad, ¿no? Eso es lo que plantea Freud, y toma, por ejemplo, el caso del niño, ¿no? En el que es todo amor con su madre y compite o mantiene un amor-odio con su padre, rivaliza por el amor de su madre. Entonces, hasta que eso de la resolución del complejo de Edipo que plantea acá Iván, la resolución o el atravesar el complejo de Edipo está marcado por una internalización de lo que es la ley. Es decir, lo que se llama la ley tiene que ver con lo que es la prohibición del incesto. Es decir, acá no. En el caso del varón, ¿no? Como el padre, o el padre no de la realidad, sino el padre de la constitución subjetiva para ese niño, le marca que no se puede. Y que tiene que eso buscárselo afuera. Es decir, no en lo endogámico del núcleo familiar o de ese triángulo, sino afuera. Una elección objetal por fuera de ese vínculo familiar, ¿no? Lo que marca la resolución del complejo de Edipo es la internalización, digamos, de estas
de esta ley, digamos, ¿no? Bueno, para la mujer, si es igual, bueno, Freud lo que explica es que se entra de manera invertida, porque ya lo van a estudiar, yo no me apuraría mucho, no se apuren mucho a complejizarse, ¿no? Pero en la niña, Freud lo que dice es que la niña ya ingresa, digamos, con una, ¿qué dice? Esa solución sería entre los 0 y 8 años. Bueno, si le quieren poner edad, pónganle, pero no habría que ponerle edad, pero y más temprano yo diría que también, a los 5, a los 6, eso va a depender de cada niño, de cada contexto, de quiénes son, de cómo es el lenguaje que se maneja a su alrededor, cuál es su entorno inmediato, cómo son las miradas, los afectos que hay circundando, ¿no? En fin, a lo que voy es que el complejo de Edipo interviene directamente en la vida sexual de cualquier ser humano. ¿Se entiende? Eso modela, eso define, prohíbe, establece una ley. Hay prohibiciones, hay normas, ¿sí? Como saben, luego de la niñez viene la pubertad, adolescencia, etc. Hay un periodo ahí que Freud le llama de latencia, un periodo donde parece que a nivel sexual y de otra índole no pasa nada, una tibieza, para que con la adolescencia se el despertar de la primavera, digamos, tomando la obra de Wedekind que Freud trabaja, en la adolescencia se reactiven, digamos, todas esos deseos, digamos, y en especial eh, se empieza a establecer lo que es la elección objetal afuera. ¿Eh? Pero las marcas, las cláusulas de las modalidades de la satisfacción ya están dadas ahí en la niñez. ¿De acuerdo? Bueno, no sé qué hora es, pero pasemos. La quinta conferencia. La quinta conferencia, que es la última, tiene que ver con bueno, hay un concepto fundamental que introduce Freud acá, en esta última, que es transferencia. Antes de hablar de transferencia, les habla de lo que es la fantasía y la sublimación, ¿no? Entonces, fíjense, hay una definición muy clara, ¿no? Muy precisa de lo que era para ese entonces, para Freud, la neurosis, ¿no? Para Freud, que un sujeto encuentre obstáculos en su vida, en la realidad, para obtener satisfacción sexual, es decir, que la vida, que la satisfacción le sea vedada, dice, implica que ese sujeto se refugie en la enfermedad, en la neurosis. ¿Se entiende? Es decir, la neurosis como un sufrimiento ante la imposibilidad de obtener una satisfacción que le es vedada por la realidad. Entonces Freud va a decir que ahí aparece, supongamos, en el niño, el fantaseo. Entonces, la fantasía es un mecanismo riquísimo
porque está hecha, su soporte es el deseo. Podríamos decir, casi como en el sueño, en la fantasía los deseos se pueden cumplir o alcanzar, o las satisfacciones tener, esas que en la realidad no. Entonces el problema es cuando, que se ve eso en la clínica, el sujeto vive más de las fantasías que de la realidad. Entonces, a la hora de tener que vérsela en la realidad para obtener la satisfacción, se inhiben, no pueden, hay impotencia, etc. Determinados síntomas. Si la fantasía, mucha fantasía, en detrimento de la realidad, enferma. Otro concepto y otro mecanismo que Freud les comenta y les trae aquí es el de sublimación. El de sublimación como un concepto positivo, en el sentido de que la sublimación sería un desvío, una forma de desvío de la meta sexual para lograr la satisfacción. Es decir, es el procedimiento que utilizan muchos artistas, dice Freud. Si la satisfacción la voy a obtener mediante determinado placer, llamémosle creativo o estético y demás. Es fabuloso eso, ¿no? Está perfecto, por otro lado, ¿no? Es decir, que ayuda a no enfermar. Es decir, eso no es un refugio. La sublimación no. La sublimación implica la posibilidad de crear objetos nuevos, la posibilidad de una satisfacción. ¿Estamos? Y le decía la transferencia, es un concepto fundamental de esta quinta conferencia. La transferencia es un fenómeno que dice Freud que es propio de cualquier relación humana, ¿no? Ahora, en el dispositivo psicoanalítico, que es lo que le importa a Freud, cómo es que eso, qué implica, qué quiere decir, cómo se forma, cómo se da, para qué sirve. La transferencia hace al vínculo entre el psicoanalista y ese psicoanalizante, es decir, entre quien habla y quien escucha, podemos decir, ¿no? Es para Freud un fenómeno amoroso. El amor que no tiene que ver con categorías del amor fundada en las relaciones, en la amistad, no, pero es un vínculo muy particular que guarda rasgos del orden de lo amoroso. Freud se topó con este fenómeno de la transferencia, se lo encontró en su propia labor terapéutica, y en determinados momentos para Freud eso era un obstáculo, una resistencia, es decir, algo que obstaculizaba la cura. Pero se dio cuenta de qué se trataba, y en realidad la transferencia, ese fenómeno, es el que permite que las palabras en el dispositivo analítico tengan un valor privilegiado que de otro modo, afuera del dispositivo, sin transferencia, tengan otro valor las palabras. Básicamente porque lo que va a ver Freud es que el paciente deposita en el analista figuras de su historia,
vale decir, por algún rasgo, por un tono, por algo del orden de lo que es el semblante de ese psicoanalista, el paciente le puede atribuir que es parecido al padre, o a la hermana, o alguna vecina, o algún pariente, en fin, personajes de la historia de ese sujeto. ¿Se entiende? Freud se dio cuenta de eso, van a estudiar luego, por ejemplo, tardíamente en un fracaso, podemos decir con un caso, cuando él sin saberlo, porque no estaba muy enterado y no había formalizado su cuestión sobre la transferencia, de que para una paciente, la paciente lo estaba ubicando a él como si fuese su padre. Él desconocía y bueno, al desconocer una intervención hecha desde un desconocimiento de ese orden, tiene consecuencias, digamos. Entonces, la transferencia permite eso, ¿no? Que Freud hablaba como que es donde se representan las escenas anímicas de un sujeto, en ese dispositivo analítico, con esa transferencia, con ese fenómeno que se da, en esa disparidad que marca el psicoanalista y ese paciente, es donde se ponen en escena, se representan complejos, conflictos, sufrimientos, angustias de ese sujeto. ¿Se entiende más o menos? Ya van a tener ocasión de ir estudiando más adelante bien sobre este fenómeno, ¿verdad? Que es muy importante. Bien, bueno, para terminar, que el texto va a concluir con una analogía que hace Freud del psicoanalista como un cirujano, ¿no? Cirujano que trabaja estirpando, yendo la transferencia psicótica, en qué difiere el neurótico. Bueno, Iván ha leído algunas cosas, difiere mucho, Iván, difiere mucho, ¿no? Porque el lugar desde donde se escucha, desde donde se interviene con un neurótico que con un psicótico es distinto. Por ende, si ese lugar es distinto, la transferencia también es distinta, porque las intervenciones también lo van a hacer. Bueno, les decía que Freud trazó una analogía entre el cirujano y el psicoanalista, ¿no? Para Freud es importante ir al hueso, ir a la raíz, ir a las causas, ir a los deseos, a esas marcas olvidadas de ese sujeto para levantar los síntomas, para aliviar el padecimiento. No le alcanza a Freud con un trabajo en la superficie, llámese hipnótico, correctivo, reeducador, decir qué es lo que hay que hacer y demás, ¿no? Por eso para Freud el psicoanálisis se trata de un método curativo, pero también un método de investigación. Es para Freud cada sujeto, cada paciente único, singular y una nueva investigación. En ese sentido. Por ende, el psicoanálisis es una clínica de lo singular, del uno por uno. Cada uno tiene su historia, tiene su nombre, sus vicisitudes, su niñez. Y no es pasible de estandarizar. Y Freud les plantea dos grandes resistencias que ha tenido, les dice él a los norteamericanos, el psicoanálisis hasta ese momento, ¿no?
Una gran resistencia, dice Freud, que él ve que se da por lo que es el determinismo psíquico, ¿no? Eso que le explicaba que es el determinismo psíquico. Es decir, eso ha causado resistencia a decir que todo lo que las conductas, las ideas, los pensamientos, el habla de un sujeto, ¿no?, están determinados por algo, ¿no?, más allá de lo que el sujeto cree conocer. Freud, hay quienes comparan el descubrimiento del inconsciente, es decir, a Freud con Copérnico. Es decir, no la Tierra, el planeta Tierra, el centro del universo. La Tierra es un elemento más, una pelotita que gira alrededor de un gran astro, que no es la Tierra. Y para Freud dice, el yo no es amo en su propia casa, pese a que nos pese, es decir, una herida narcisista enorme, creer que no la sabemos todas, es decir, que todo lo que pensamos, todo lo conocemos, todo lo sabemos de nosotros, de los otros. Entonces, para Freud no es así. Gran parte de nuestra vida anímica la desconocemos. Ese es el segundo elemento por el cual fue resistido. Es decir, que hay algo que es desconocido, que es inconsciente. ¿Ah? Bueno, no sé qué hora es, pero me voy a ir a comer, no sé ustedes. Cualquier cosa, bueno, seguirán los streamings martes que viene. Cualquier consulta que quieran hacer sobre esto o ampliar, a mí me encuentran, Pablo Moyano es mi nombre, me encuentran los martes dando teórico práctico, los martes a las 14 horas en el aula B, y si no en el box de cátedra a las 16. Bueno, espero que les haya servido y espero que esto se grabe, y a los que no han visto ahora en vivo y lo vean más adelante, bueno, espero que esta interacción que hemos tenido colabore para lo más importante, que es que puedan acceder, entrar a la lectura, a la comprensión del texto. ¿Eh? Bueno, muy bien. Buenas noches. Hasta luego.